contexto de violencia del departamento de Nariño, miramos que en la última década de este momento que vive la historia de Nariño ha sido la más crítica. Viene ocurriendo todo un fenómeno de conflicto en una alianza terrible con el narcotráfico, producto del Plan Colombia, que golpeó fuertemente al Putumayo, Meta y Caquetá. Toda esta problemática se desplazó al departamento de Nariño. Hoy el departamento de Nariño tiene los primeros lugares en cultivos de uso ilícito. Tenemos municipios de la costa del Pacífico con tasas de homicidio por encima del promedio no solo nacional sino latinoamericano. Además del desplazamiento, que mientras en el resto del país ha ido descendiendo, en Nariño ha ido aumentando. Primero partimos de reconocer que hay una crisis humanitaria, que hay un conflicto armado y que ese conflicto armado afecta a la población civil y de manera grave a las niñas, a los niños y a las mujeres. Creemos que una de las grandes vulneraciones de los derechos de los niños y las niñas en contextos de conflicto armado está mediado por la violencia sexual. Y la violencia sexual en sus diversas manifestaciones, no solamente a través del acceso carnal violento, que por supuesto es una de las más dramáticas y las más lesivas para la psiquis y la dignidad de los niños y las niñas, sino también todos los usos e instrumentalizaciones que en el marco de la guerra se le da a los cuerpos de los niños y las niñas, la esclavitud sexual con fines comerciales, en general en zonas de conflicto armado se eleva mucho todo lo que tiene que ver con explotación sexual infantil con fines comerciales. Específicamente las violaciones que hemos encontrado es el tema de violencia sexual, violencias basadas en género, desde el tema de violencia intrafamiliar, desde el tema de violencia contra los niños y las niñas, que también lo hemos encontrado en varios casos, que no necesariamente por el marco del conflicto armado, que por el contrario, ocurren desde esa situación que viven ellas de desplazamiento o esas situaciones de afectación del conflicto armado que genera otras formas de violencia al interior de sus hogares. Esa violencia inicialmente es emocional, psicológica, y desde allí pues la afectación a su vida personal, a su vida económica, a su vida como colectivo. Igualmente muchas de ellas han sido utilizadas, digámoslo así, por enamoramientos falsos, con enamoramientos que de una u otra manera han sido, digámoslo así, provocados o intencionales, enamorándolas y utilizándolas como medios de información, medios de comunicación, y que no deja de ser un problema solamente para un municipio, sino que para la comunidad en general. Por eso que a las mujeres nos siguen utilizando como una herramienta o como un objeto en el marco de todo este conflicto en el que vivimos en Colombia. Bueno, las mujeres que viven en los territorios en donde están los actores del conflicto armado. Sobre todo las mujeres en situación de desplazamiento están expuestas a muchísimas formas de vulneración de sus derechos. Son mujeres muchas veces víctimas a su vez de delitos sexuales por parte de los actores armados. Hay mujeres también que son sometidas al confinamiento, que no las dejan salir de sus territorios. Son mujeres que han sufrido por causa de la muerte de sus hijos, de sus compañeros, de sus hermanos. Podemos hablar de que las mujeres, las que más están siendo afectadas son niñas más o menos entre los 11 a los 17, 18 años, que son a las que atendemos dentro de la labor que se desarrolla en la oficina. No son casos constantes, porque generalmente, sobre todo lo que es adolescentes, no son llevados por sus padres a los procesos que se desarrollan con víctimas. Generalmente son niños menores de 12 años los que llevan o los que deben llevar, porque no tienen con quién dejarlos a los procesos y son con los que podemos tener acceso. Hay ciertos lugares en donde la vulneración de los derechos de los niños es mayor, concretamente la costa pacífica con su centro Tumaco,
y con los municipios de la periferia se presenta el reclutamiento no solo de niños y niñas, se da trata de personas, de niños para la explotación sexual. En Tumaco hemos conocido que hay grupos armados que se llevan niñas de los colegios, que en el centro de la ciudad, inclusive en algunas reuniones manifestaban que frente a una fiscalía estaba el hotel donde hay prostitución infantil. Digamos que Nariño hace parte de la tendencia nacional, tiene que ver efectivamente con la violencia sexual. Generalmente las personas víctimas de violencia sexual se encuentran entre los 5 y los 14 años. Y generalmente las víctimas de estos tipos de violencias tienen un responsable o su agresor es una persona conocida. Entonces nosotros sabemos que en un contexto de conflicto, por supuesto, los sectores armados son responsables de muchas de las violaciones, pero también nos preocupa muchísimo las violencias que se dan en el ámbito privado. Los niños y las niñas muchas veces no hablan de esas situaciones que están viviendo. De hecho, las instituciones no le prestan mucha atención. Aquí hay que hablar de unas 3 zonas de diferente caracterización. Una es la costa, que tiene como elemento fundamental ser una zona marginada con una extensión selvática de difícil acceso, pero muy favorable para el cultivo de plantas ilícitas. Es el campo de batalla, el campo de violencia directa, y por supuesto aquí lo más grave es la vida de las personas, y por supuesto hay un alto porcentaje de niños y niñas afectados, especialmente por minas antipersonales. En la frontera del sur de Nariño, especialmente el Ipiales, Ricaurte, Cumbal, son zonas indígenas especialmente. También hay tráfico de personas y trata de personas. Es preocupante también en este caso el tráfico de niños, tanto de niños ecuatorianos indígenas que son llevados al interior de Colombia, en muchos casos por los mismos familiares, quienes argumentan que envían a los niños a Cali, Bogotá, Medellín, con el fin de que aprendan un negocio. De igual manera se ha conocido que se envían niños colombianos al Ecuador, especialmente en la modalidad de trata de personas para la mendicidad ajena y para la explotación laboral. En el norte del departamento de Nariño hay otra zona, que es la cordillera, que es como un puente de paso hacia los laboratorios y un puente de paso de grupos ilegales, y donde se han concentrado también muchos centros de prostitución. Todo esto bajo modalidad de explotación. Embarazos no deseados, ¿por qué? Porque han sido niñas o han sido adolescentes. Ellas fácilmente se dejan seducir, que dificultan la formación académica, que dificultan mejorar sus condiciones de vida, porque el hecho de ya tener un niño es mucha más responsabilidad que tienen que tener ellas. Hay mucho daño psicológico, el tema de los hogares destruidos también está afectando muchísimo la descomposición de los hogares, y en ese caso muchas mujeres han tenido que asumir nuevos roles porque los esposos no todos permanecen con ellas, aparte de que muchas son viudas o han desaparecido sus esposos, que tienen que asumir ese rol como padre y madre dentro de sus hogares, entonces que afecta también a sus hijos e hijas, pero también hemos encontrado casos donde los esposos han dejado solas a las mujeres y son ellas las que han tenido que asumir toda la carga, y cuando asumen ellas la carga, los hijos y las hijas también tienen que asumir parte de la responsabilidad del hogar. Tienen un efecto devastador para la vida de las personas. Primero porque no solamente tiene impactos físicos, si se trata de un maltrato, un golpe o un maltrato físico en general, sino que tiene sobre todo unas secuelas psíquicas en la vida de las personas.
distorsiona el sentido de la vida que tienen estos niños, estas niñas, distorsiona el sentido de la dignidad que se tiene, contribuye a tener dificultades de autoestima, de amor propio, genera unas relaciones, unos referentes de autoridad que son nocivos para la interacción social en el mediano y en el largo plazo. Se desestimula los niveles de atención de esos niños y esas niñas en sus escenarios más cotidianos como la escuela, como eso, se generan lógicas de desconfianza frente al otro, y cuando tú lo vives en tu infancia de manera sistemática, pues eso puede contribuir, no es la única causa, pero puede ser una causa que asociada explique que esa violencia se reproduzca. Casi todos los grupos armados están o hicieron parte también de todo el conflicto armado. Encontramos desde el ELN, FARC, las autodefensas, paramilitares y todos los grupos emergentes, las bandas emergentes. Han estado todos en todo el territorio del departamento de Nariño, han causado diferentes formas de victimización, y en general el departamento, frente a la crisis humanitaria que está viviendo, está causada no solamente por esa presencia de grupos armados, sino por el conflicto social que vive el departamento de Nariño, y también por toda la presencia de los grupos armados legales, porque también ellos han causado violaciones frente a los derechos de la población. Hay grupos armados de izquierda y de derecha, grupos armados como bien lo conocíamos y que se expuso hoy, la Policía Nacional, el Ejército, las FARC, el ELN, que no dejan de ser actores en contra de la vida, no solamente de las mujeres, sino de los colectivos como tal, que implica la pérdida también de la identidad y del desarraigo cultural. Aquí tenemos un grave vacío del registro de las estadísticas, por una parte porque la institucionalidad es débil, no tiene una presencia efectiva, y la capacidad profesional pues tampoco está al nivel para dar una respuesta efectiva al conflicto. Que este es un problema invisibilizado. Y una forma de invisibilizar es no registrar, no tener estadísticas, no tener datos, no denunciar, es asumir como si el problema no se estuviera presentando. Con ocasión del conflicto armado, el Sistema de Naciones Unidas ha sido muy vehemente en hacerle seguimiento a la resolución 1612, que es la resolución que busca precisamente prevenir el impacto del conflicto en los niños y niñas, haciendo énfasis en Colombia se hace mucho énfasis en la afectación por minas, en la afectación por reclutamiento y en la afectación por violencia sexual. La política social, que es una dependencia de la gobernación que traza políticas públicas en todos estos temas, y ha desarrollado a lo largo de esta administración diferentes diagnósticos y está construyendo propuestas tanto para juventud, para la mujer y para la convivencia. En relación con la atención a niñas, también es muy significativo el trabajo que realiza UNICEF y todas las diferentes acciones que UNICEF está realizando en función de promover mecanismos de protección de derechos de la niñez. La Secretaría de Educación tiene dentro de sus programas proyectos de acompañamiento a población de emergencia, población vulnerable, tanto en los temas de desplazamiento, de víctimas y de otros casos. Hay acciones que tienen que ver con formar a las mujeres, formarlas para que conozcan sus derechos, para que se organicen, para que puedan tomar iniciativas de construcción de paz, de transformación de conflictos, de resolución también de sus necesidades básicas insatisfechas. De igual manera está la Oficina de Paz, que atiende directamente casos de conflicto, les hace el seguimiento. Estamos trabajando con las instituciones. Hay un proceso de articulación interinstitucional de carácter local y de carácter regional.
Se han generado mesas de trabajo, se han generado propuestas para el tema de políticas públicas, pero es algo que está en construcción. Y a nivel nacional lo que hace la Comisión es hacer recomendaciones frente a los procesos que se están dando en el tema de reparación, reparaciones colectivas, reparaciones individuales, pero también en todo el tema de restitución, que es un nuevo proceso que se viene para el departamento. Instituto Departamental de Salud, que tiene líneas especiales de salud mental, de protección a la infancia. Que si no contribuimos a generar ambientes protectores, familias protectoras, sociedades protectoras, pues siempre va a haber un altísimo riesgo de que los niños y las niñas estén expuestos a sufrir violencia basada en el género.